Hoy te voy a enseñar cómo cambiar el teclado a cualquier computadora, básicamente gran parte de las computadoras que actualmente estamos usando. Como pueden ver, mi computadora no le funcionaban muchas teclas, más de un 30 o 40% de las teclas no le funcionaban. Como pueden ver, no puede hacer nada, ni el botón de Windows, ni nada por el estilo, esas teclas funcionaban. Como pueden ver, yo tocaba y no funcionaban. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar el modelo, que es lo primordial. Para eso nos vamos a ir a Windows e información en sistemas. Vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Donde dice USK name, nombre, y vamos a buscar el Lenovo 5 Yoga, por ejemplo, es mi caso. Así es, va a aparecer a ustedes. Las últimas 20 palabras de esa línea son el nombre del modelo de su PC. ¿Qué debemos buscar? Luego de buscar eso, buscamos AliExpress o Amazon y vamos a escribir el nombre de su modelo, por ejemplo, por así. ¿Y qué vamos a luego buscar? Vamos a buscar, seguido del nombre, keyboard, que significa teclado en inglés. ¿Por qué es bueno buscar ese tipo de cosas en inglés? Bueno, porque en inglés es que mayormente las publican y es mejor para que el buscador las encuentre. Luego de googlear eso, buscarlo en su navegador, en su tienda online o tienda donde estén buscándola, le vamos a dar al teclado que más se parece. ¿Qué debemos saber? Que hay diferentes teclados en español e inglés. Vamos a ver si nuestro teclado está en inglés. Si está así, es el correcto. Buscamos que en la descripción aparezca el modelo del teclado, porque hay teclados que le funcionan a varios modelos. Eso es lo bueno. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Debemos apagar la PC. Luego de apagarla tenemos que tener un destornillador y por supuesto el teclado. Vamos a apagar la PC, voltearla y tenemos que esperar que la computadora se apague literalmente. Que saque la computadora se apague un poquito tarde, o sea, dura un poquito. Luego de eso comenzamos a desarmar por así decirlo, los tornillos y ese tipo de cosas. Lo sacamos, luego de sacarlo aparece todo eso. Por lo primero que debemos comenzar es por la batería, que es lo primordial y lo que más riesgo supone al destapar una computadora o algún componente electrónico que tenga energía. Debemos desconectar esta, destornillarla con mucha precaución, porque por abajo, por así decirlo, hay cables que se sujeten a ella. No en todos los casos, pero en este caso sí. Todo lo que tiene que ver con esto tiene que ser con delicadeza. Luego de eso, ¿qué debemos ver? Debemos ver los cables flex. En este caso está la bocina, el teclado, todo esto. Esas pestañas se levantan hacia arriba. Como pueden ver, se levanta hacia arriba. Y debemos sacar eso con delicadeza. Ojalá no lo vayamos a usar. Todo debe ser con delicadeza hacia arriba, con la uña y hacia arriba, a esa parte negra. Hay plugs que se sacan hacia atrás. Luego de eso, ¿qué debemos saber? Debemos desconectar el ventilador. Luego de desconectar el ventilador que está aquí, podemos darle una limpiadita, que no estaría mal. Lo siguiente es desconectar o verificar qué sería más o menos lo siguiente. Por ese caso sería el flex del encendido y del, por así decirlo, la entrada de datos y salida, como por ejemplo el jack, la conexión de diferentes cosas. ¿Qué debemos hacer? Debemos destornillarlo y debemos guardar los tornillos en orden, porque hay tornillos más largos y más cortos. Cada cosa debemos ponerlas en diferentes lugares. Para el momento de armar debemos tener todo en orden, porque cada cosa tiene su propia caída. Lo siguiente es desconectar las cosas o ver mayormente si tenemos todo desconectado. Casi lo último es el SSD. En mi caso es un E.2, en su caso puede ser un SSD o un HDD. Lo siguiente es desconectar la tarjeta Wi-Fi o la tarjeta de red, que por lo general es pequeña y está conectada a una esquina. Luego que tenemos eso desconectado, debemos tratar eso con delicadeza, porque el Wi-Fi es un poquito complejo. Luego de eso debemos desconectar la motherboard. La motherboard es la tarjeta más grande, es la tarjeta madre, donde se junta el procesador, la RAM y ese tipo de cosas. En este caso mi RAM viene soldada o viene encapsulada. Eso dependerá del tipo de computadora. Y esta computadora son nada más complejas porque es tipo sándwich. El teclado viene entre el chasis y el motherboard. Sacamos la motherboard. Luego que tenemos la motherboard sacada, nos percatamos, por así decirlo, nos damos cuenta que este teclado es un poquito complejo de utilizar. ¿Por qué es un poquito complejo? Porque yo pensaba que lo podría sacar con destornilladores haciendo palanca hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Este teclado tiene como unos remachitos
de plástico, por lo cual debemos darle un poquito hacia arriba, un poquito de fuerza hacia arriba, de la forma que hagamos menos fuerza, porque para que no se, por así decirlo, no se deforme. Y aquí vemos que es la parte que soporta la motherboard por una parte, y por otra parte separa el motherboard del teclado, y esa es esa parte. Luego de eso seguimos con el teclado en sí, que el teclado en sí también trae más o menos lo mismo. Es más o menos el mismo trabajo que hicimos anteriormente. También tiene unos remachitos, y esos remaches debemos sacarlo un poquito haciendo fuerza, porque eso es como un sándwich, y ese sándwich va siendo más fuerte mientras más cosas tiene, pero más débil mientras vamos sacando. Vemos que tenemos los remaches, y ¿qué debemos hacer? Debemos sacarlo, porque mientras más piezas sacamos, más endeble se va volviendo esto. En ese caso yo lo doblo porque es el viejo, y el viejo hay muchas cosas que no le funcionan. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el teclado. El teclado viene muy bien empacado. Yo les recomiendo que vean los reviews de esos teclados, pues si les llega bien ese tipo de cosas de cada vendedor, ya sea en Amazon, AliExpress o eBay. Ahí vemos que el teclado viene bien envuelto, que no llegó con ningún tipo de abulladura, o sea, en malas condiciones. Llegó en excelentes condiciones, como el vendedor lo dice. Lo siguiente es encajar el teclado y ver que ese es el nuestro. Si lo subimos a comprar bien, es exactamente ese. Vemos que las teclas van acorde con respecto al espacio y los socavones. ¿Qué debemos hacer aquí? Aquí debemos conseguirnos un salvador de estaño para las cosas, por así decirlo, los remaches. Debemos fundirlos de nuevo para que esos remaches vuelvan a agarrar lo que es el teclado, y así, y por así decirlo, las cosas que van encima del teclado. Y ahí podemos ver que está funcionando bien, que vamos bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un poquito de presión para que el teclado quede conforme al chasis como tal. Lo que queda conforme y están bien puestos los remaches. ¿Qué vamos a hacer? Debemos poner la parte que va encima, que es la parte de hierro que soporta la motherboard. Por lo general, este tipo de teclados, este tipo de desarmes van para computadoras muy actuales, lo cual va, como por así decirlo, de computadoras de hace 6 o 7 años hacia acá, lo cual lo hace que sean computadoras un poquito antiguas y un poquito actuales. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar todo lo correspondiente, como el flex del trackpad, del pan, las cosas, y luego vamos a poner todo, es de armar todo. Debemos revisar tecla por tecla y vemos que funciona todo, literalmente todo. Con tan solo $20 o $29 que costó mi teclado, funcionó todo. Gracias por ver el video, suscríbanse, like, compartan, y espero que el video les haya gustado, sobre todo.